Un mecánico arregló gratis el auto de una anciana que no podía pagar. Su jefe lo humilló y lo despidió frente a todos, pero nadie sabía quién era realmente esa mujer. Días después, ella volvió, y lo que reveló cambió todo para siempre. El primer sonido que Elian Bracamonte escuchaba cada mañana no era una alarma. Era el crujido de sus propias rodillas al levantarse de un colchón que ya no tenía forma. El segundo sonido era siempre el mismo, el silencio de una casa que alguna vez tuvo risas, pero que ahora solo guardaba ecos de una vida que se fue apagando sin pedir permiso. Elian tenía 27 años, pero su cuerpo cargaba el peso de alguien que había vivido el doble. Las manos agrietadas, las uñas permanentemente oscurecidas por la grasa de motor, los nudillos marcados por golpes contra fierros oxidados. No eran las manos de un joven, eran las manos de un hombre que desde los 14 años no había conocido otra cosa que el trabajo. Vivía en una casa pequeña, al fondo de un pasaje sin nombre, en uno de esos barrios donde los perros callejeros conocían a todos, pero nadie conocía al vecino. 2 habitaciones, un baño con la ducha que solo daba agua fría, y una cocina donde el refrigerador sonaba más fuerte que cualquier conversación. Pero esa casa no era solo suya. En la habitación del fondo, separada por una cortina de tela floreada que doña Lucinda había cosido ella misma hacía años, dormía su madre. Doña Lucinda Bracamonte era una mujer de 63 años con las manos más suaves del barrio y el corazón más duro contra la autocompasión. Había trabajado toda su vida planchando ropa ajena, lavando pisos ajenos, cocinando en casas ajenas, y nunca, ni una sola vez, se había quejado. No por orgullo, sino porque sabía que quejarse era un lujo que los pobres no podían darse, porque cada minuto gastado en lamentarse era un minuto que podía usarse en sobrevivir. Pero semanas atrás, algo cambió. Doña Lucinda comenzó a sentir un cansancio que no se iba con el sueño. Las piernas le pesaban. Las manos que antes planchaban durante horas ahora temblaban después de 5 minutos. El médico del centro de salud comunitario, un hombre joven con ojeras profundas y bata manchada de café, le había dicho con una mezcla de profesionalismo y lástima que necesitaba estudios que costaban dinero. Dinero que no existía. Elian no le dijo nada a su madre esa noche. Se sentó en el borde de su cama, miró sus manos en la oscuridad y apretó los puños. No por rabia, por impotencia, porque sabía que al día siguiente tendría que volver al taller de don Basilio Echenique, tragarse el orgullo una vez más y seguir trabajando por un salario que siempre llegaba tarde, incompleto o con alguna excusa nueva. El taller automotriz Echenique era un lugar que se caía a pedazos, pero que generaba dinero como si fuera una mina de oro. Ubicado en una esquina estratégica, entre una avenida principal y un barrio residencial de clase media alta, el taller recibía clientes de todo tipo. Desde el taxista que necesitaba un parche rápido hasta el empresario que dejaba su camioneta importada para un servicio completo. Y todo ese dinero, cada centavo, pasaba por las manos de don Basilio. Don Basilio Echenique era un hombre de 61 años que había construido su negocio sobre 2 pilares, la desconfianza y la tacañería. Usaba trajes que ya no le quedaban bien, corbatas que nadie le había pedido que usara en un taller mecánico y un reloj dorado que se aseguraba de mostrar cada vez que cruzaba los brazos. Hablaba fuerte. Caminaba como si el suelo le debiera algo, y trataba a sus empleados como si fueran piezas reemplazables de un motor viejo. Para don Basilio, un buen mecánico no era el que sabía más, era el que cobraba más, el que convencía al cliente de cambiar piezas que todavía servían, el que inflaba presupuestos con términos técnicos que el dueño del auto jamás entendería. Y si alguien se atrevía a cuestionar ese sistema, don Basilio tenía una frase que repetía como un mantra sagrado. Aquí no estamos para hacer caridad, estamos para hacer dinero. Elian odiaba esa frase. La odiaba con cada fibra de su cuerpo. No porque no entendiera el negocio, sino porque él había aprendido a ser mecánico de otra manera. Su padre, Héctor Bracamonte, había sido mecánico. No de los que tienen taller propio ni diploma en la pared, de los que arreglan motores debajo de un árbol con herramientas prestadas, de los que se limpian las manos con un trapo que ya no se sabe de qué color era, de los que miran un motor y escuchan lo que le duele, como si fuera un cuerpo humano. Héctor le enseñó todo a Elian.
no solo a desarmar y armar, le enseñó algo más importante. Le enseñó que las manos de un mecánico son manos que sirven, y que servir no es humillarse. Servir es la cosa más digna que un hombre puede hacer. Héctor murió cuando Elian tenía 17 años. Un accidente en una carretera de noche, un camión sin luces. Un hombre bueno que no tuvo tiempo de despedirse. Desde ese día, Elian dejó de hablar de su padre en voz alta. Pero cada vez que tomaba una llave inglesa, cada vez que ajustaba una tuerca, cada vez que ponía un motor a funcionar y escuchaba ese primer ronroneo limpio, sentía que su padre estaba ahí, en sus manos, en su forma de trabajar, en su silencio. Esa mañana, Elian llegó al taller a las 6:45, 15 minutos antes de su hora, como siempre. No porque don Basilio se lo exigiera, sino porque así le habían enseñado. Oswaldo Pimentel, su único amigo en el taller, ya estaba ahí, fumando un cigarrillo junto a la puerta trasera, mientras intentaba abrir una lata de café instantáneo con una llave de tuercas. «Hermano, un día de estos te vas a cortar un dedo con esa cosa», dijo Elian sin sonreír, pero con esa calidez áspera que solo los amigos verdaderos entienden. Oswaldo era 5 años mayor que Elian, un poco más ancho de espalda, con una barba que nunca estaba completamente afeitada y una sonrisa que aparecía en los momentos más inoportunos. Había trabajado en el taller casi una década. Sabía todo lo que había que saber sobre don Basilio, sus mañas, sus trampas, sus días malos y sus días peores. «Llegaste temprano otra vez», dijo Oswaldo exhalando humo. «Sabes que no te pagan extra por eso, ¿verdad? No lo hago por él». Oswaldo lo miró en silencio por un momento. No hacía falta decir más. Ambos sabían que Elian no trabajaba por don Basilio. Trabajaba por doña Lucinda. Cada hora extra, cada turno doble, cada humillación tragada en silencio tenía un solo nombre, un solo motivo. El taller fue llenándose poco a poco. Llegaron los otros mecánicos. Ninguno saludó a nadie con más que un gesto de cabeza. Así era la dinámica. No había compañerismo. Había coexistencia. Don Basilio se encargaba de que fuera así. Dividir para reinar. Si 2 mecánicos se hacían amigos, uno de los 2 empezaba a recibir peores turnos. Si alguien hablaba demasiado, le bajaban las comisiones. El miedo era la única herramienta de gestión que don Basilio conocía. Y funcionaba. A las 9 de la mañana, Elian ya estaba debajo de una camioneta, reemplazando un filtro de aceite que el cliente no necesitaba cambiar. Don Basilio había dado la orden. «Dile que está tapado. Cóbrale el doble». Elian obedeció, no porque estuviera de acuerdo, sino porque el sobre con el dinero para los estudios de su madre todavía estaba vacío. Mientras trabajaba, pensaba en cómo su vida se había convertido en una cadena de mentiras pequeñas. Mentiras que no lo hacían rico, pero que lo hacían sentir pobre por dentro. Cada pieza innecesaria que instalaba, cada presupuesto inflado que entregaba con cara seria, era como un ladrillo más en una pared que lo separaba del hombre que su padre habría querido que fuera. El calor dentro del taller era insoportable. El ventilador del techo giraba tan lento que parecía decorativo. El olor a aceite quemado, a caucho y a metal caliente se mezclaba con el sudor de 6 hombres trabajando sin parar. Afuera, el sol caía como un castigo sobre la ciudad, y las calles vibraban con el ruido de camiones, bocinas y vendedores ambulantes que gritaban precios que nadie escuchaba. Elian se limpió la frente con el antebrazo y salió de debajo de la camioneta. Se estiró la espalda. Miró el reloj de pared que siempre estaba 5 minutos adelantado. Faltaban 3 horas para el almuerzo. 3 horas que parecían 3 semanas. Y entonces, algo cambió. Al principio fue solo un sonido. Un motor tosiendo, fallando, luchando por mantenerse vivo. Un motor que pedía auxilio con cada explosión irregular. Elian giró la cabeza hacia la entrada del taller. Los demás también miraron, más por curiosidad que por interés. Lo que vieron fue un auto viejo, muy viejo. Un sedán de color indefinido entre el gris y el óxido, con la pintura descascarada y un guardabarros delantero que parecía sostenerse por pura voluntad. El auto avanzaba a la velocidad de alguien que camina despacio, tosiendo humo negro por el escape, como un enfermo que ya no puede disimular su enfermedad.
Pero lo que llamó la atención de Elian no fue el auto, fue la mujer que lo empujaba. Era una señora mayor, pequeña, encorvada levemente por los años, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo y un vestido de algodón claro que alguna vez tuvo flores estampadas pero que el tiempo había lavado hasta convertirlas en sombras. Empujaba el auto con las dos manos apoyadas en la puerta del conductor, con los pies que apenas podían con su propio peso, con una determinación silenciosa, que a Elian le apretó algo en el pecho que no supo nombrar. Nadie se movió. Los mecánicos miraron. Oswaldo apagó su cigarrillo. Uno de los empleados más jóvenes soltó una risita que se tragó cuando vio que nadie más se reía. Elian dejó caer la llave que tenía en la mano. El sonido metálico contra el piso de concreto fue como un disparo en medio del silencio. Caminó hacia la entrada. No corrió. No gritó. Simplemente caminó, como quien obedece algo que viene de más adentro que los músculos. «Señora», dijo con voz firme pero suave, una combinación que muy pocos hombres logran. «Déjeme ayudarla». La mujer levantó la mirada. Tenía los ojos oscuros, hundidos, rodeados de arrugas que parecían mapas de una vida entera. Ojos que habían visto cosas, ojos que no pedían lástima. Solo necesitaban una mano. «No quiero molestar, hijo», dijo ella con una voz pequeña pero clara. «Solo necesito que alguien mire qué tiene este auto. Es lo único que tengo para moverme». Elian no respondió con palabras. Tomó el volante con una mano, puso la otra en el marco de la puerta y empujó el auto hacia el interior del taller con la misma naturalidad con la que respira. Como si eso fuera exactamente lo que estaba esperando hacer toda la mañana. Como si toda su vida lo hubiera preparado para ese momento exacto. Desde su oficina, detrás de un vidrio manchado de polvo, don Basilio Echenique observaba la escena con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Y en el pecho de Elian, sin que él lo supiera todavía, algo acababa de ponerse en marcha, algo mucho más poderoso que cualquier motor. Elian empujó el auto hasta el segundo puesto del taller, el que estaba más cerca de la pared del fondo, donde la sombra ofrecía un poco de alivio contra el calor que ya se sentía como un animal vivo, respirando sobre la nuca de todos. El sedán viejo crujió al detenerse, como si hasta las ruedas estuvieran agradecidas de poder descansar. El humo negro del escape fue disminuyendo hasta convertirse en un hilo delgado que se disolvió en el aire espeso del taller. La anciana se quedó de pie junto al auto, con las manos juntas sobre su bolso de cuero gastado. Un bolso que tenía el cierre roto y que ella sostenía con los dedos como si adentro guardara algo más valioso que dinero. Miraba todo a su alrededor con esa mezcla de incomodidad y dignidad que tienen las personas que no están acostumbradas a pedir ayuda, pero que la vida las ha puesto en un lugar donde no les queda otra opción. «Siéntese aquí, señora», dijo Elian, acercando un banquito de plástico que usaban los mecánicos para descansar entre trabajos. Lo limpió con la manga de su overol antes de ofrecérselo. «Voy a revisar qué tiene su auto». «No se preocupe. Me llamo Carmela», dijo ella mientras se sentaba despacio, como si cada articulación le pidiera permiso antes de doblarse. «Carmela Piedrasanta. Y ese auto tiene más años que mis nietos». Elian sonrió. No una sonrisa grande, una sonrisa pequeña, de esas que aparecen cuando uno reconoce algo familiar en un desconocido. Algo que le recordó a su madre. Esa misma forma de hablar con humor suave incluso cuando la situación no tenía nada de gracioso. Se metió debajo del capó. Lo primero que vio fue el desastre. No era un problema. Eran varios. El radiador tenía una fuga lenta que había dejado manchas verdes por toda la parte inferior del motor. La batería estaba hinchada, a punto de reventar. Las bujías parecían pertenecer a otro siglo. Y la correa del alternador estaba tan desgastada que era un milagro que el auto hubiera llegado hasta ahí sin quedarse varado en medio de la calle. Elian fue revisando cada cosa con calma, en silencio, con esa concentración absoluta que solo tienen las personas que aman lo que hacen aunque las circunstancias les hayan quitado el derecho a disfrutarlo. Tocaba cada pieza con respeto, como si el auto fuera un paciente y él fuera el único médico disponible en kilómetros. Oswaldo se acercó desde atrás, secándose las manos con un trapo rojo que ya no absorbía nada. «¿Qué tiene?», preguntó en voz baja, mirando de reojo hacia la oficina de don Basilio. «Tiene de todo, hermano. Radiador, batería, bujías, correa».
Si le hacemos un presupuesto normal, le va a salir como 2 meses de pensión a esa señora. Oswaldo miró a la anciana. Estaba sentada con las manos sobre las rodillas, mirando el piso con esa quietud que tienen las personas que ya aprendieron a esperar sin esperar nada. ¿Y si le hacemos el presupuesto de don Basilio? Oswaldo no terminó la frase. No hacía falta. Elián cerró los ojos un momento. Respiró. Podía escuchar la voz de su jefe como si la tuviera grabada en la cabeza. Infla el presupuesto. Métele piezas extra. Que pague lo que tenga que pagar. Si no puede, que se vaya a otro lado. Esa era la regla. La única regla que importaba en el taller Echenique. Pero había otra voz, más vieja, más profunda. Una voz que venía de las manos de su padre, de los domingos arreglando motores bajo un árbol, de las tardes en que Héctor Bracamonte le decía: «Mijo, uno no arregla autos, uno arregla el día de alguien, y eso no tiene precio». Elián salió de debajo del capó y caminó hacia doña Carmela. Se agachó frente a ella para quedar a la altura de sus ojos. Era un gesto simple, pero cargado de algo que en ese taller no existía: respeto. «Doña Carmela, su auto necesita varias cosas. El radiador tiene una fuga, la batería ya dio todo lo que podía dar, las bujías están gastadas y la correa del alternador está por romperse. Si no se cambian, el auto no va a aguantar mucho más». La anciana lo escuchó sin interrumpir. Sus ojos no cambiaron, no se asustó, no se angustió, solo asintió despacio, como quien recibe una noticia que ya esperaba, pero que dolía igual. «¿Cuánto cuesta todo eso, hijo?» Elián dudó, no porque no supiera el número, sino porque sabía lo que ese número significaba para alguien como ella. «No se preocupe por eso ahora, doña Carmela». «No, dime. Necesito saber». Elián miró a Oswaldo. Oswaldo miró al piso. «Con las piezas y la mano de obra, estamos hablando de una cantidad importante». Doña Carmela abrió su bolso con dedos temblorosos. Sacó un monedero de tela bordada, de esos que hacen las abuelas con retazos de tela vieja, y lo abrió. Adentro había billetes arrugados. Pocos, muy pocos. Los contó despacio, moviendo los labios sin hacer sonido, como si contar en silencio hiciera que el dinero rindiera más. Cuando terminó de contar, cerró el monedero. No dijo nada, pero sus manos temblaron un poco más que antes, y sus ojos, esos ojos que no pedían lástima, se humedecieron por primera vez. «No me alcanza», dijo con una voz que intentaba ser firme, pero que se quebró justo en la última palabra. «Ni siquiera me alcanza para la mitad». El taller entero pareció detenerse. El ruido de las herramientas, las conversaciones lejanas, el ventilador girando en el techo, todo se volvió silencio, como si el universo estuviera esperando ver qué hacía Elián Bracamonte en ese momento. Y Elián hizo lo que su padre habría hecho. «Doña Carmela, guarde su dinero». «¿Cómo? Que guarde su dinero. Yo voy a arreglar su auto». «Pero hijo, no puedo». «No le estoy preguntando si puede. Le estoy diciendo que lo voy a hacer. Guarde ese dinero. Úselo para algo que necesite. El auto va a quedar como nuevo». Doña Carmela lo miró. Lo miró de verdad. No como se mira a un mecánico. No como se mira a un extraño que ofrece algo sospechoso. Lo miró como se mira a alguien que te recuerda que la bondad todavía existe, que no se extinguió, que solo estaba escondida, esperando el momento correcto para aparecer. «¿Por qué?», preguntó ella, y en esa sola palabra había más emoción que en cualquier discurso. Elián no supo qué responder. O tal vez sí lo sabía, pero no encontraba las palabras. Se quedó en silencio un momento, mirando sus propias manos manchadas de grasa, esas manos que habían aprendido a arreglar cosas rotas desde que tenía memoria. «Porque puedo», dijo finalmente, «y porque alguien tiene que hacerlo». No hubo aplausos, no hubo música de fondo, no hubo nadie grabando con un teléfono para subirlo a internet. Solo un hombre joven con las manos sucias y una anciana con los ojos húmedos, conectados por algo que no necesitaba nombre. Elián trabajó durante las siguientes 3 horas sin parar. Cambió el radiador usando una pieza que había en el depósito del taller, una que don Basilio tenía guardada para un cliente que nunca la reclamó. Reemplazó la batería con una que Oswaldo, sin decir nada, sacó de su propio casillero. Era una batería usada pero funcional que había guardado semanas atrás pensando en venderla. La puso sobre la mesa de trabajo.
Le dio una palmada a Elian en el hombro y volvió a su puesto sin decir una palabra. Las bujías las sacó de un juego que estaba en el inventario como defectuosas, pero que Elian sabía que funcionaban perfectamente. Y la correa del alternador la reemplazó con una que encontró en una caja de piezas sobrantes que nadie revisaba desde hacía meses. Todo encajó. Todo funcionó. Como si el universo estuviera colaborando en silencio. Mientras trabajaba, doña Carmela no se movió de su banquito. No sacó un teléfono. No habló con nadie. Solo observaba. Con una atención que no era curiosidad. Era algo más. Algo que Elian no podía ver porque estaba concentrado en el motor. Pero Oswaldo sí lo notó. Notó que la anciana miraba a Elian como si estuviera evaluando algo. Como si estuviera buscando algo específico y lo hubiera encontrado. A las 2 de la tarde, Elian cerró el capó. Se limpió las manos con un trapo. Revisó los niveles por última vez y caminó hasta el asiento del conductor. Giró la llave. El motor encendió al primer intento. Limpio, fuerte. Vivo, como si ese auto viejo hubiera recuperado 20 años en una tarde. Doña Carmela se levantó del banquito. Caminó despacio hasta donde estaba Elian y sin decir nada le tomó las manos sucias, las manos agrietadas, las manos que nadie miraba, y las sostuvo entre las suyas como si fueran lo más valioso que había tocado en años. «Dios te va a devolver esto, hijo», dijo ella con la voz rota. «No sé cómo ni cuándo, pero te lo va a devolver». Elian sintió un nudo en la garganta, no por las palabras, sino por la forma en que ella lo miraba, como si él fuera alguien importante, como si lo que acababa de hacer significara algo enorme en un mundo donde esas cosas ya no significaban nada. «No tiene que devolverme nada, doña Carmela. Cuídese mucho. Y cualquier cosa que necesite el auto, venga aquí y pregunte por Elian». Ella asintió. Sacó un pañuelo blanco del bolso y se secó los ojos. Luego se subió al auto con una agilidad que parecía nueva, como si el gesto de Elian le hubiera devuelto no solo el auto, sino también un poco de fuerza. Arrancó despacio, salió del taller y se perdió entre el tráfico de la tarde sin mirar atrás. Elian se quedó parado en la entrada del taller, viéndola irse, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que había olvidado. Algo que no tenía que ver con el dinero, ni con los problemas, ni con el cansancio acumulado de años enteros. Sintió que había hecho algo que valía la pena, algo real. Pero esa sensación duró exactamente 4 minutos, porque 4 minutos después, la puerta de la oficina de don Basilio se abrió de golpe. El sonido del metal contra la pared hizo que todos en el taller giraran la cabeza al mismo tiempo, como animales que reconocen el sonido de un depredador. Don Basilio salió caminando con pasos pesados, el rostro enrojecido, la corbata torcida y los ojos encendidos con esa furia particular de los hombres que confunden el poder con la razón. «¡Bracamonte!», gritó desde el otro lado del taller. Su voz rebotó contra las paredes de metal y el eco hizo que sonara como un trueno seco. Elian no se movió, no por valentía, sino porque su cuerpo ya sabía lo que venía. Como cuando uno ve el relámpago y empieza a contar los segundos antes del trueno. Solo que esta vez no hubo tiempo para contar. Don Basilio cruzó el taller en línea recta, esquivando herramientas, pasando entre autos levantados, ignorando a todos los demás mecánicos como si no existieran. Se detuvo a medio metro de Elian, tan cerca que Elian podía oler la mezcla de colonia barata y sudor agrio. «¿Tú crees que esto es una obra de caridad?», dijo don Basilio con la mandíbula apretada, escupiendo cada palabra como si fuera ácido. «¿Tú crees que yo pago luz, agua, alquiler y salarios para que tú regales mi trabajo?» «Don Basilio, la señora no podía pagar. Era una reparación sencilla y no me importa si podía o no podía pagar». El grito fue tan fuerte que uno de los mecánicos jóvenes dejó caer una herramienta. «Usaste mis piezas, mis instalaciones, mi electricidad, para regalar un trabajo que tiene un precio». Eran piezas que nadie estaba usando. Piezas que estaban en la basura, don Basilio. «En mi taller nada es basura hasta que yo diga que es basura. ¿Quién te crees que eres? ¿El santo del barrio? ¿El mecánico de los pobres?» Los demás trabajadores habían dejado de fingir que trabajaban. Todos miraban. Nadie intervenía. Oswaldo apretaba el trapo rojo entre las manos con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos.
Quería hablar. Quería decir algo, pero sabía que meterse solo empeoraría las cosas para Elian. Don Basilio dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que Elian podía ver las venas hinchadas en su cuello, el sudor que le corría por las sienes, la saliva acumulada en las comisuras de sus labios. 3 años, dijo don Basilio bajando la voz, lo cual era peor que cuando gritaba, porque cuando bajaba la voz significaba que ya había tomado una decisión. 3 años trabajas aquí. 3 años te aguanté. Tu cara de mártir. Tu forma de mirar a los clientes como si fueras mejor que el negocio. Tu manía de querer arreglar todo por 2 centavos. Pero esto fue la gota que derramó el vaso. Hizo una pausa. Miró alrededor, asegurándose de que todos estuvieran viendo. Porque para don Basilio, despedir a alguien no era un acto administrativo. Era un espectáculo, una lección, un mensaje para los demás. Estás despedido, Bracamonte. Lárgate de mi taller. Elian sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No porque no lo esperara, sino porque escucharlo en voz alta, frente a todos, con la mirada de sus compañeros clavada en su espalda, convertía la humillación en algo físico, algo que le quemaba el pecho y le apretaba la garganta. Don Basilio, tengo 3 meses de salario atrasado. Mi madre necesita... Tu madre no es mi problema. Y tu salario... Don Basilio sonrió. Una sonrisa fría, calculada, de esas que no tienen nada que ver con la alegría. Tu salario te lo desconté por las piezas que regalaste. Estamos a mano. Eso no es justo. La vida no es justa, muchacho. Si fuera justa, yo no sería el dueño y tú no serías el que limpia motores. Ahora recoge tus cosas y desaparece antes de que llame a alguien para que te saque. Elian miró a don Basilio a los ojos. No con odio, no con rabia, con algo peor, con decepción. Con esa tristeza profunda de quien confirma que el mundo funciona exactamente como temía que funcionara. Se dio la vuelta, caminó hasta su casillero. Sacó una mochila vieja con 2 camisetas de cambio, un par de guantes gastados y una foto pequeña, plastificada, de su padre sonriendo junto a un motor. La guardó en el bolsillo de su overol. Se quitó el overol despacio, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre el banco. Debajo llevaba una camiseta blanca que alguna vez fue blanca y un pantalón de trabajo manchado. Oswaldo se acercó. «Hermano, yo puedo hablar con él. Puedo...» «No, Oswaldo, no hagas nada. Tú tienes familia. No te arriesgues por mí. Esto no está bien. No, no está bien. Pero así es». Se dieron la mano. Un apretón largo, fuerte, de esos que dicen más que cualquier abrazo. Elian caminó hacia la salida del taller. Cada paso sonaba hueco contra el piso de concreto. Pasó junto a los otros mecánicos que agacharon la mirada. Pasó junto a los autos levantados que ya no eran su responsabilidad. Pasó junto a la oficina de don Basilio, que ya se había encerrado de nuevo detrás de su vidrio sucio. Y cuando llegó a la calle, cuando el sol de la tarde le golpeó la cara y el ruido de la ciudad lo envolvió como una ola, Elian Bracamonte se detuvo. Miró hacia atrás una última vez, no al taller, no a don Basilio. Miró hacia el lugar donde había estado el auto de doña Carmela. El lugar vacío, el espacio donde había hecho lo correcto. Y en ese momento, con los bolsillos vacíos, sin empleo, sin salario, sin justicia, Elian Bracamonte supo una cosa con absoluta certeza. Volvería a hacerlo. Si pudiera retroceder el tiempo y revivir esa tarde exacta, volvería a arreglar ese auto sin cobrar un centavo. Porque hay decisiones que no se toman con la cabeza, se toman con las manos que su padre le enseñó a usar, las manos que nadie miraba. Las manos que, sin saberlo todavía, acababan de cambiar su destino para siempre. Lo que Elian no sabía, lo que nadie en ese taller sabía, era que en ese preciso momento, a varias calles de distancia, doña Carmela Piedrasanta conducía su auto reparado con una mano en el volante y la otra sobre su teléfono. Y la persona al otro lado de la línea escuchaba cada palabra con una atención que habría hecho temblar a don Basilio hasta los huesos. Porque doña Carmela no estaba llamando a un familiar para contar una anécdota bonita. Estaba haciendo una llamada que iba a cambiar absolutamente todo. Elian caminó 17 cuadras hasta su casa. Las contó una por una, no porque quisiera, sino porque contar era la única forma que encontró de no pensar. 17 cuadras, bajo un sol que ya empezaba a caer,
pero que todavía quemaba como si tuviera algo personal contra él. 17 cuadras con la mochila colgando del hombro derecho, la foto de su padre en el bolsillo del pantalón y el peso de todo lo que acababa de pasar aplastándole el pecho como una losa de concreto. No tomó el autobús, no porque quisiera caminar, sino porque los billetes que tenía en el bolsillo eran exactamente 4 billetes arrugados que representaban todo lo que tenía en el mundo. Y esos 4 billetes tenían que convertirse en comida para su madre esa noche. No había espacio para un pasaje de autobús en esa ecuación. Mientras caminaba, la ciudad seguía funcionando a su alrededor como si nada hubiera pasado. Los vendedores gritaban precios. Los niños corrían detrás de una pelota desinflada en una cancha de tierra. Una señora tendía ropa en una azotea. Un perro dormía a la sombra de un poste de luz. El mundo entero seguía girando con la indiferencia brutal de las cosas que no se detienen por el dolor de un solo hombre. Elian pensaba en su madre, en cómo iba a mirarla a los ojos cuando entrara por la puerta, en qué palabras iba a usar para explicarle que el único ingreso de la casa acababa de desaparecer. Doña Lucinda no era una mujer que se quebrara fácil. Había sobrevivido cosas que habrían destruido a cualquiera, pero Elian sabía que hay un tipo de dolor que no tiene que ver con la fuerza. Tiene que ver con la esperanza, y quitarle a su madre la esperanza de que las cosas iban a mejorar era algo que le dolía más que cualquier golpe. Llegó a la casa cuando el cielo ya se estaba poniendo naranja. Abrió la puerta de fierro que chirrió como siempre, cruzó el pequeño patio de cemento donde su madre tenía 3 macetas con plantas que se negaban a morir a pesar de todo, y entró a la sala. El olor a sopa de verduras lo recibió como una bofetada de ternura. Su madre estaba cocinando. Doña Lucinda estaba de pie junto a la estufa, revolviendo una olla con una cuchara de madera que tenía más años que Elian. Llevaba un delantal floreado y el cabello recogido con un pañuelo azul. Cuando escuchó la puerta, giró la cabeza y sonrió. Pero la sonrisa duró exactamente 2 segundos, porque las madres no necesitan palabras para saber que algo está mal. Las madres leen el cuerpo de sus hijos como otros leen los libros. Y lo que doña Lucinda leyó en el cuerpo de Elian esa tarde no estaba escrito en ningún idioma que se pudiera pronunciar sin que se quebrara la voz. «¿Qué pasó?», preguntó. No gritó, no se alarmó, solo preguntó, con esa calma terrible de las madres que saben que la respuesta va a doler. Elian dejó la mochila en el suelo, se sentó en la única silla del comedor que no cojeaba, y trató de hablar. Pero la primera palabra se le atoró en la garganta como un hueso. Tuvo que tragar, respirar, intentar de nuevo. «Me despidieron, mamá». El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Doña Lucinda dejó la cuchara dentro de la olla. Se limpió las manos en el delantal. Caminó despacio hasta la mesa y se sentó frente a su hijo. No dijo nada durante un momento largo. Solo lo miró, con esos ojos que habían visto tanto, con esas manos que habían planchado 1000 camisas ajenas para que su hijo tuviera una propia. «¿Por qué?», preguntó, y Elian le contó todo. Le contó sobre la anciana que llegó empujando un auto que se estaba muriendo. Le contó sobre las piezas que usó, sobre la batería que Oswaldo le prestó, sobre las 3 horas que pasó arreglando algo que nadie le pidió que arreglara. Le contó sobre la cara de doña Carmela cuando el motor arrancó, sobre sus manos temblando al abrir el monedero, sobre la forma en que lo miró cuando él le dijo que no le iba a cobrar. Y luego le contó sobre don Basilio, sobre los gritos, sobre la humillación frente a todos, sobre los 3 meses de salario que le robó con una sonrisa, sobre la puerta del taller cerrándose a sus espaldas como una sentencia. Doña Lucinda escuchó todo sin interrumpir. Cuando Elian terminó, el silencio volvió a llenar la cocina. La sopa burbujeaba suavemente en la estufa. Afuera, un perro ladraba a la distancia. El reloj de pared marcaba las 7:12 de la noche. Y entonces doña Lucinda hizo algo que Elian no esperaba. Se levantó, rodeó la mesa, se paró detrás de su hijo y lo abrazó. Lo abrazó con esos brazos que ya no tenían la fuerza de antes, pero que todavía podían sostener el mundo entero si ese mundo era su hijo. Lo abrazó con la frente apoyada en su cabeza, con los ojos cerrados, con esa respiración temblorosa que sale cuando una madre está orgullosa y asustada al mismo tiempo. «Hiciste bien, mijo», susurró. «Hiciste lo que tu padre habría hecho, y eso vale más que cualquier trabajo». Elian apretó los labios, cerró los ojos,
y por primera vez en años sintió que algo caliente le bajaba por la mejilla. No hizo ruido, no se sacudió, solo dejó que esa lágrima cayera en silencio, como caen las cosas importantes. Pero mamá, tus estudios, el dinero va y viene, Elian. La dignidad no. El día que pierdas la dignidad, ahí sí vamos a tener un problema de verdad. Cenaron en silencio esa noche. La sopa de verduras sabía a lo que siempre sabía, a poco y a mucho al mismo tiempo. A poco porque los ingredientes eran los mínimos. A mucho porque estaba hecha con las manos de una madre que convertía la escasez en alimento, la pobreza en calidez, la nada en algo que llenaba más que el estómago. Elian lavó los platos mientras su madre se iba a descansar. La escuchó toser 2 veces antes de que el silencio del cuarto del fondo le confirmara que se había dormido. Se quedó parado frente al fregadero con las manos mojadas, mirando la pared descascarada, y por un momento se preguntó cómo era posible que el mismo par de manos que esa mañana había reparado un motor ahora no pudieran reparar su propia vida. No durmió esa noche. Se acostó en su colchón hundido, con los ojos abiertos, mirando el techo donde una grieta avanzaba despacio como un río diminuto que nadie iba a arreglar. Pensó en todas las veces que había tragado su orgullo en el taller, todas las veces que había obedecido órdenes que le revolvían el estómago, todas las veces que había inflado un presupuesto, cobrado de más, cambiado una pieza que no necesitaba cambio. ¿Todo eso para qué? Para terminar en la calle, sin salario, sin dignidad laboral, sin nada excepto la certeza de que al final, cuando hizo lo único correcto de su vida, el mundo lo castigó por ello. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Elian había vivido desde la muerte de su padre. Se levantaba temprano, como si todavía tuviera un trabajo al que ir. Se bañaba con agua fría, se ponía su mejor camiseta, la única que no tenía manchas de grasa, y salía a caminar por la ciudad con un objetivo que sonaba simple, pero que resultó ser casi imposible: encontrar trabajo. Fue al primer taller mecánico que encontró a 6 cuadras de su casa. Un lugar pequeño con un letrero pintado a mano que decía «Mecánica rápida el compadre». Entró. Preguntó si necesitaban personal. El dueño, un hombre gordo con bigote que comía un sándwich mientras hablaba, lo miró de arriba abajo y le preguntó dónde había trabajado antes. Cuando Elian dijo el nombre del taller Echenique, el hombre frunció el ceño. «¿Y por qué te fuiste de ahí?» «Me despidieron». «¿Por qué?» Elian dudó. Podía mentir. Podía inventar una historia sobre recorte de personal o reestructuración, pero no lo hizo. Porque mentir era exactamente lo que don Basilio le había enseñado a hacer. Y Elian había decidido, en algún momento entre la puerta del taller y la puerta de su casa, que no iba a ser más como don Basilio. Arreglé gratis el auto de una señora que no podía pagar. Mi jefe no estuvo de acuerdo. El hombre del sándwich lo miró como si acabara de decir que creía en extraterrestres. «Hermano, aquí necesito gente que sepa cobrar, no que regale el trabajo. Lo siento». Fue al segundo taller. Mismo resultado. Al tercero. Misma historia. En algunos lugares ni siquiera lo dejaban terminar de hablar. En otros le pedían referencias, y cuando llamaban al taller Echenique, don Basilio contestaba con la misma frase envenenada que había preparado como un arma. «Ese muchacho es un irresponsable que usa recursos de la empresa para hacer favores personales. No lo recomiendo». Cada puerta que se cerraba era un golpe, no en el cuerpo, en algo más profundo. En ese lugar donde uno guarda la creencia de que esforzarse tiene sentido, de que ser bueno tiene recompensa, de que el mundo, aunque sea injusto, eventualmente reconoce a quienes hacen lo correcto. Pasaron los días, y Elian comenzó a sentir algo que nunca había sentido. Vergüenza de llegar a su propia casa. Vergüenza de sentarse a la mesa y comer la comida que su madre preparaba con lo poco que quedaba en la alacena. Vergüenza de mirarla a los ojos y ver que ella intentaba sonreír para no preocuparlo, mientras tosía cada vez más seguido y las ojeras bajo sus ojos se hacían cada vez más oscuras. Una tarde, después de caminar durante horas buscando trabajo sin encontrarlo, Elian se sentó en una banca de un parque pequeño que estaba a medio camino entre su casa y el centro de la ciudad. Era un parque descuidado, con los juegos infantiles oxidados y el pasto seco. Pero tenía un árbol grande, un árbol viejo con raíces que levantaban la banqueta y ramas que daban una sombra generosa. Se sentó debajo de ese árbol
y sacó la foto de su padre del bolsillo. La miró durante un rato largo. Héctor Bracamonte sonreía en esa foto. Sonreía con grasa en la cara y una llave inglesa en la mano. Sonreía como sonríen los hombres que saben quiénes son. «Papá», murmuró Elian, tan bajo que las palabras apenas salieron de sus labios. «Hice lo que me enseñaste. Hice lo correcto. ¿Por qué siento que me estoy hundiendo?» El árbol no respondió. El viento no sopló. Ninguna señal mágica apareció en el cielo, porque la vida real no funciona así. En la vida real, hacer lo correcto a veces no viene con una recompensa inmediata. A veces viene con silencio, con soledad, con la sensación horrible de que fuiste el único idiota en un mundo lleno de gente inteligente, que sabe cuándo mirar para otro lado. Elian guardó la foto. Se levantó de la banca. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y decidió, en ese momento exacto, bajo ese árbol viejo en un parque olvidado, que no iba a rendirse. No por él, por ella, por doña Lucinda, por esas manos que todavía temblaban cada mañana mientras le servían el café con la misma sonrisa de siempre. Cuando volvió a casa esa noche, encontró a su madre sentada en la sala con las luces apagadas. No porque quisiera estar a oscuras, sino porque la electricidad se había cortado. No habían podido pagar el recibo. «Mamá, está bien, mijo. Tenemos velas». Y ahí estaba, una vela encendida sobre la mesa del comedor. Una sola vela que iluminaba la mitad del rostro de doña Lucinda y dejaba la otra mitad en sombras, como si la vida misma estuviera diciéndoles que estaban exactamente en la frontera entre la luz y la oscuridad, y que el siguiente paso determinaría hacia qué lado caían. Elian se sentó junto a su madre. No habló. No hacía falta. Se tomaron de la mano en silencio mientras la vela temblaba con una corriente de aire que entraba por la ventana rota que nunca habían podido arreglar. Y en algún lugar de la ciudad, en un edificio que Elian no conocía, en una oficina que jamás había imaginado, alguien estaba mirando una fotografía. Una fotografía que mostraba a un joven mecánico con las manos sucias arreglando un auto viejo. Una fotografía que doña Carmela Piedrasanta había tomado en silencio con el teléfono que guardaba dentro de su bolso de cuero gastado. Ese bolso con el cierre roto que ella sostenía como si adentro guardara algo más valioso que dinero. Y la persona que miraba esa fotografía no sonreía. No fruncía el ceño. Solo asentía despacio, con la expresión de alguien que acaba de encontrar exactamente lo que llevaba mucho tiempo buscando. Sobre el escritorio, junto a la fotografía, había una carpeta abierta, y en la primera página de esa carpeta, escrito con letras doradas sobre papel grueso color crema, se leía un nombre que habría hecho temblar a cualquiera en la industria automotriz del país entero. Pero eso, Elian no lo sabía. Todavía no. Lo único que Elian sabía en ese momento era que la vela se estaba apagando, que su madre se había quedado dormida con la cabeza apoyada en su hombro, y que mañana tendría que levantarse otra vez a buscar algo que el mundo parecía no querer darle. Lo que no sabía era que el mundo no le estaba negando nada. El mundo solo estaba preparando algo tan grande que necesitaba un poco más de oscuridad antes del amanecer. Habían pasado varios días desde que Elian fue despedido, y el taller Echenique seguía funcionando como si nada hubiera cambiado. Don Basilio llegaba a las 9, se encerraba en su oficina, revisaba números, gritaba órdenes, y se iba a las 5 con el mismo traje arrugado y la misma expresión de superioridad que usaba como armadura. Para él, Elian Bracamonte ya era un recuerdo insignificante, una pieza defectuosa que había sido reemplazada, pero las cosas no estaban tan bien como don Basilio quería creer. El mecánico nuevo que contrató para cubrir el puesto de Elian era un muchacho joven, rápido con las manos, pero lento con la cabeza. Confundía filtros, apretaba tuercas de más, dejaba mangueras sueltas. En su primera semana, ya había tenido que rehacer 3 trabajos que los clientes devolvieron con quejas. Don Basilio le gritó las 3 veces, pero no lo despidió, porque el muchacho nuevo tenía algo que a don Basilio le importaba más que la habilidad: obediencia ciega. Hacía lo que le ordenaban sin preguntar. Inflaba presupuestos sin pestañear. Cobraba de más sin sentir nada. Era, en pocas palabras, el empleado perfecto para un hombre como don Basilio. Oswaldo, mientras tanto, hacía su trabajo en silencio.
Pero algo había cambiado en él desde que Elian se fue. Ya no fumaba en la puerta trasera con esa calma perezosa de antes. Ya no hacía bromas entre trabajos. Llegaba, trabajaba, se iba. Como una máquina que funciona pero que perdió algo esencial. Algo que no aparece en ningún manual técnico, pero que se nota en cada movimiento. Una mañana, mientras Oswaldo revisaba el sistema eléctrico de una camioneta, escuchó que don Basilio hablaba por teléfono en su oficina con la puerta entreabierta. No estaba escuchando a propósito, pero la voz de don Basilio tenía ese tono particular que adoptaba cuando estaba nervioso, un tono más agudo, más rápido, como el de un animal que huele peligro. No, señor, le aseguro que el trabajo fue realizado correctamente. Sí, entiendo que hubo un problema con el motor, pero eso no fue responsabilidad nuestra. No puedo aceptar una devolución de ese monto. Oswaldo siguió trabajando, pero guardó esa conversación en la memoria como quien guarda una herramienta que sabe que va a necesitar más adelante. Lo que Oswaldo no sabía era que esa llamada era solo la primera de muchas. En los días siguientes, don Basilio recibió 3 quejas más. Un cliente descubrió que le habían cobrado por un repuesto original, cuando le habían puesto uno genérico. Otro encontró que el cambio de aceite que había pagado nunca se hizo. Y un tercero, un abogado con mal carácter y buenos contactos, amenazó con hacer pública su experiencia en todas las redes sociales si don Basilio no le devolvía su dinero. El taller empezó a sentir la presión, no de golpe, despacio, como una fuga de agua que empieza con una gota y termina inundando el sótano. Los clientes regulares empezaron a espaciar sus visitas. Algunos dejaron de venir. Las reseñas en Internet, que don Basilio siempre había ignorado, porque consideraba que la tecnología era cosa de jóvenes inútiles, empezaron a llenarse de comentarios negativos que cualquiera podía leer. Don Basilio reaccionó como reaccionan los hombres que confunden la autoridad con la razón, culpando a todos menos a sí mismo. Gritó a los mecánicos, amenazó con despidos, redujo los descansos, aumentó las horas. Y cada noche, cuando se quedaba solo en su oficina contando el dinero que cada vez era menos, se repetía la misma frase que había usado como escudo toda su vida. Esto es temporal. Yo sé lo que hago. Yo siempre sé lo que hago. Pero una tarde, algo ocurrió que don Basilio no pudo ignorar. Eran las 4 de la tarde. El taller estaba medio vacío, cosa rara para esa hora que normalmente era la más ocupada. Oswaldo estaba terminando de armar un motor cuando escuchó el sonido de un auto deteniéndose frente a la entrada. No era un auto cualquiera. Era un vehículo negro, grande, silencioso, del tipo que no hace ruido porque no necesita hacerlo. Del tipo que dice todo lo que tiene que decir con su sola presencia. Del asiento trasero bajó una mujer joven. Tendría unos 30 años, tal vez menos. Vestía un traje sastre gris oscuro, zapatos de tacón que sonaban con autoridad contra el asfalto, y llevaba un portafolio de cuero negro que parecía costar más que todo el inventario del taller junto. Tenía el cabello oscuro recogido con precisión, unos lentes delgados que le daban un aire de seriedad calculada, y una forma de caminar que hacía que la gente se quitara del camino sin que ella tuviera que pedirlo. Detrás de ella bajó un hombre mayor, de traje azul marino impecable, con una carpeta bajo el brazo y la expresión neutra de alguien que ha visto suficientes conflictos como para no impresionarse con ninguno. Era el tipo de hombre que no levanta la voz porque sabe que no necesita hacerlo. Los mecánicos dejaron de trabajar, no por orden de nadie, por instinto, porque cuando alguien así entra en un lugar como ese, el aire cambia, se siente. La mujer caminó directamente hacia la oficina de don Basilio. No preguntó dónde estaba, no buscó con la mirada. Fue directo, como si conociera el lugar, como si hubiera estudiado cada rincón antes de poner un pie ahí. Tocó la puerta de vidrio con 2 golpes secos. Don Basilio, que estaba detrás de su escritorio revisando facturas con el ceño fruncido, levantó la mirada, y algo en su expresión cambió. No mucho. Solo lo suficiente para que Oswaldo, que observaba desde su puesto, notara que don Basilio no sabía quién era esa mujer, pero que su presencia lo incomodaba profundamente. ¿Puedo ayudarla?, preguntó don Basilio abriendo la puerta con una sonrisa forzada que le costó más esfuerzo del que admitiría. Buenas tardes. Mi nombre es Camila Piedrasanta, dijo la mujer con una voz clara, firme, sin una sola nota de inseguridad. Y él,
Es el licenciado Máximo Peñaranda. El hombre del traje azul asintió levemente, sin extender la mano. Don Basilio miró a uno y luego al otro. El apellido Piedrasanta no le dijo nada. Todavía. ¿En qué puedo servirles? ¿Tienen algún vehículo que necesite servicio? Camila no sonrió. No porque fuera antipática, sino porque no había venido a ser amable. Había venido a hacer algo mucho más importante. No vengo por un vehículo, señor Echenique. Vengo por una persona. Estoy buscando a un mecánico que trabajaba aquí. Se llama Elián Bracamonte. El nombre golpeó a don Basilio como una piedra en el estómago. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se achicaron 1 milímetro. Ese gesto involuntario que hacen las personas cuando escuchan algo que no quieren escuchar. Bracamonte ya no trabaja aquí, dijo con un tono que intentaba ser neutral pero que salió demasiado rápido. Fue despedido hace días. Lo sé, dijo Camila. Por eso estoy aquí. Necesito saber cómo puedo localizarlo. ¿Tiene su dirección o algún contacto? Don Basilio cruzó los brazos. Su postura cambió. Ya no era la del empresario cordial recibiendo una visita. Era la del hombre territorial que siente que alguien está entrando en su espacio sin permiso. ¿Y puedo preguntar para qué lo buscan? El licenciado Peñaranda habló por primera vez. Su voz era baja, calmada, con el peso específico de alguien que elige cada palabra como quien elige una herramienta quirúrgica. Es un asunto privado, señor Echenique. Solo necesitamos la información de contacto del señor Bracamonte. Mire, no sé qué habrá hecho Bracamonte ni en qué problema se habrá metido, pero ese muchacho era un empleado problemático, irresponsable. Usaba recursos de la empresa para hacer favores personales. Lo despedí por causa justificada, y no tengo ninguna obligación de... Señor Echenique, interrumpió Camila, y su voz cortó el discurso de don Basilio, como un cuchillo caliente corta mantequilla. No le estoy pidiendo su opinión sobre el señor Bracamonte. Le estoy pidiendo un dato. Si no lo tiene o no desea compartirlo, no hay problema. Lo encontraremos por otros medios. Don Basilio se quedó en silencio. No estaba acostumbrado a que lo interrumpieran, y mucho menos a que lo interrumpiera una mujer de 30 años con lentes delgados y un portafolio que costaba más que su reloj dorado. Oswaldo, desde su puesto, había escuchado todo, y en ese momento tomó una decisión que le costó 3 segundos de duda y una vida entera de lealtad. Se limpió las manos, caminó hacia donde estaban Camila y el licenciado, y habló con la voz firme de un hombre que sabe que está haciendo lo correcto aunque le cueste el trabajo. Yo sé dónde vive Elián. Don Basilio giró la cabeza hacia Oswaldo con una velocidad que habría sido cómica en cualquier otra circunstancia. Oswaldo, vuelve a tu puesto. Esto no es asunto tuyo. Con todo respeto, don Basilio, Elián es mi amigo, y si alguien lo está buscando, tiene derecho a saberlo. Te estoy dando una orden, y yo le estoy dando una dirección a quien la necesita. Oswaldo miró a Camila. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su overol, arrancó un pedazo de cartón de una caja de repuestos que estaba sobre la mesa más cercana y escribió la dirección de Elián con letras grandes y claras. Es al fondo de un pasaje, después de la tienda de abarrotes. La casa tiene una puerta de fierro y 3 macetas en la entrada. Pregunta por Elián o por doña Lucinda, su mamá. Camila tomó el cartón, lo miró, y por primera vez, desde que entró al taller, algo cambió en su expresión. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron apenas un instante, como si ese pedazo de cartón con una dirección escrita a mano le confirmara algo que ya sospechaba sobre el tipo de persona que era Elián Bracamonte. Porque los buenos no caminan solos. Siempre hay alguien que los defiende, aunque sea uno solo. Gracias, dijo Camila mirando a Oswaldo a los ojos. Le aseguro que esto es algo bueno para su amigo. Oswaldo asintió. No necesitaba más explicación. Algo en la forma en que esa mujer hablaba, en la forma en que el licenciado se mantenía en silencio como un guardián, en la forma en que habían llegado en ese auto que no hacía ruido, le decía que lo que estaba por pasar era mucho más grande que cualquier cosa que ese taller hubiera visto. Camila y el licenciado Peñaranda salieron del taller sin mirar atrás. El auto negro arrancó con la misma suavidad con la que había llegado, y desapareció entre el tráfico de la tarde, como un susurro entre gritos. Don Basilio se quedó parado en la puerta de su oficina, con los brazos todavía cruzados y una expresión que no era enojo. Era algo peor. Era la expresión de un hombre que siente que algo se le está escapando de las manos, pero que no sabe exactamente qué.
Miró a Oswaldo. Si esa gente le trae problemas legales a Bracamonte, no es mi culpa. Y si tú quieres seguir trabajando aquí, te sugiero que te metas en tus propios asuntos. Oswaldo no respondió. Volvió a su puesto. Tomó la llave que había dejado sobre el banco, y mientras ajustaba una tuerca que no necesitaba ser ajustada, permitió que una sonrisa pequeña, casi invisible, apareciera en la comisura de sus labios. Porque Oswaldo Pimentel no sabía quién era Camila Piedrasanta. No sabía qué había en ese portafolio de cuero negro. No sabía por qué un licenciado con traje impecable acompañaba a una mujer joven para buscar a un mecánico desempleado en un taller de mala muerte. Pero sabía algo que don Basilio no sabía, algo que la vida le había enseñado en sus años de trabajo callado y observación silenciosa. Sabía que cuando alguien así busca a alguien como Elian, no es para traerle problemas, es para cambiarle la vida. Y mientras el auto negro cruzaba la ciudad hacia un pasaje sin nombre, hacia una casa con puerta de fierro y 3 macetas en la entrada, Elian Bracamonte estaba sentado en el piso de su cocina a oscuras, con una vela apagada sobre la mesa y la foto de su padre entre las manos, sin saber que el amanecer que había estado esperando ya estaba en camino. Solo que no venía del cielo. Venía en un auto negro que no hacía ruido. El auto negro se detuvo al inicio del pasaje. No podía avanzar más. El camino se angostaba entre paredes de ladrillo sin revocar y cables de luz que colgaban como telarañas eléctricas de un poste a otro. Camila Piedrasanta bajó del auto y miró el pasaje con una expresión que no era de lástima ni de incomodidad. Era de reconocimiento. Como si algo en ese lugar le resultara familiar, aunque nunca hubiera estado ahí. El licenciado Peñaranda bajó detrás de ella, ajustándose el saco con ese gesto automático de los hombres que siempre están presentables, sin importar dónde estén. «Es al fondo», dijo Camila leyendo el cartón que Oswaldo le había dado. «Puerta de fierro. 3 macetas». Caminaron por el pasaje. Pasaron junto a una tienda de abarrotes donde una radio vieja transmitía una canción que nadie escuchaba. Pasaron junto a una pared donde alguien había escrito con pintura blanca una frase que el tiempo había borrado a medias. Pasaron junto a un niño que los miró con ojos enormes desde una ventana sin cortina, como si 2 personas con traje en ese pasaje fueran lo más extraño que había visto en su vida. Y entonces la vieron. La puerta de fierro. Las 3 macetas. Una con una planta de hojas verdes que se desbordaba por los lados. Otra con flores pequeñas y amarillas que se abrían hacia el sol de la tarde. Y la tercera con una planta seca que parecía muerta, pero que todavía tenía un brote diminuto, casi invisible, asomándose desde la tierra como una promesa. Camila tocó la puerta. 3 golpes suaves. Esperó. Adentro, doña Lucinda estaba sentada en la sala remendando una blusa vieja con hilo que no era del mismo color pero que cumplía su función. Escuchó los golpes y frunció el ceño. No esperaba a nadie. Elian había salido temprano esa mañana, otra vez, a buscar trabajo en talleres cada vez más lejanos, cada vez con menos esperanza y más silencio al volver. Se levantó despacio. El cuerpo le dolía más que la semana anterior, pero ella hacía lo que siempre hacía con el dolor. Lo ignoraba. Caminó hasta la puerta y la abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para ver quién estaba del otro lado. Lo que vio la confundió. Una mujer joven, elegante, con lentes delgados y un portafolio. Un hombre mayor con traje azul y carpeta bajo el brazo, parados en la entrada de su casa como si se hubieran equivocado de dirección. «Buenas tardes, señora», dijo Camila con una voz que era firme pero respetuosa, como si supiera exactamente cuánta suavidad necesitaba ese momento. «¿Es usted doña Lucinda Bracamonte?» «Sí, soy yo. ¿Quién la busca?» «Mi nombre es Camila Piedrasanta, y estoy buscando a su hijo Elian». Doña Lucinda apretó el borde de la puerta. El apellido Piedrasanta no le dijo nada, pero la forma en que esa mujer pronunció el nombre de su hijo le aceleró el corazón. «¿Elian está en problemas?» «No, señora. Todo lo contrario». Doña Lucinda abrió la puerta un poco más. Miró a Camila. Miró al licenciado. Buscó en sus ojos lo que toda madre busca cuando alguien llega preguntando por su hijo. La verdad. Y algo en la mirada de Camila, algo que no se puede fingir, le dijo que esa mujer no venía a hacer daño. «Elian no está. Salió a buscar trabajo. No sé a qué hora vuelve. ¿Podemos esperarlo?»
Si no es mucha molestia, lo que tenemos que decirle es importante. Doña Lucinda dudó un momento. Miró su casa por encima del hombro. La sala pequeña, los muebles viejos, la vela a medio usar sobre la mesa porque la luz seguía cortada. Sintió esa vergüenza silenciosa que sienten las personas dignas cuando alguien de afuera ve cómo viven por dentro. Pero doña Lucinda no era una mujer que dejara que la vergüenza le ganara a la hospitalidad. «Pasen», dijo abriendo la puerta de par en par. «No tengo mucho que ofrecerles, pero puedo hacer café». Camila entró. Y al cruzar el umbral, se detuvo un instante. Miró la sala, las paredes con la pintura descascarada, la cortina de flores que separaba las habitaciones, la foto de un hombre sonriendo junto a un motor, enmarcada con cuidado y colgada en el lugar más visible de la pared. Y en la mesa del comedor, junto a la vela gastada, un plato con 2 tortillas y un vaso de agua. No dijo nada. Pero el licenciado Peñaranda, que había visto pobreza y riqueza en cantidades iguales a lo largo de su carrera, notó que Camila tragó saliva antes de sentarse. Doña Lucinda preparó café en una olla pequeña, porque la cafetera se había roto semanas atrás. Lo sirvió en 2 tazas que no combinaban y las puso sobre la mesa con la misma elegancia con la que una anfitriona serviría porcelana fina. Porque la dignidad no depende de los objetos, depende de las manos que los ofrecen. «Señora Lucinda», dijo Camila después del primer sorbo, sosteniendo la taza con ambas manos, como si quisiera absorber su calor. «Necesito contarle algo, y necesito que sepa que todo lo que voy a decirle es verdad». Doña Lucinda se sentó frente a ella, con las manos sobre las rodillas, con la espalda recta, esperando. Hace unos días una señora mayor llegó al taller donde trabajaba su hijo. Llegó empujando un auto viejo que apenas funcionaba. Su hijo la ayudó. Revisó el auto. Descubrió que necesitaba varias reparaciones. Y cuando la señora le dijo que no podía pagar, su hijo hizo algo que muy poca gente habría hecho. Arregló el auto completo sin cobrar un solo centavo, sin decirle a nadie, sin esperar nada a cambio. Doña Lucinda asintió. Ya conocía esa historia. Elián se la había contado la noche que llegó sin trabajo. «Esa señora», continuó Camila, y su voz se volvió un poco más lenta, un poco más profunda, como si las siguientes palabras pesaran más que las anteriores. «Es mi abuela. Se llama Carmela Piedrasanta. La recuerdo. Elián me habló de ella. Lo que su hijo no sabe, lo que nadie en ese taller sabe, es quién es realmente mi abuela». Doña Lucinda frunció el ceño levemente, no con desconfianza, con curiosidad. Camila abrió el portafolio. Sacó una carpeta con el logo impreso en la esquina superior derecha. Una carpeta elegante, profesional, del tipo que se usa en reuniones donde se toman decisiones que afectan a miles de personas. La puso sobre la mesa junto a las tazas de café que no combinaban. Mi abuela, Carmela Piedrasanta, es la fundadora y presidenta del Grupo Automotriz Piedrasanta. Es la red de talleres mecánicos, concesionarios y centros de servicio automotriz más grande de la región. 47 sucursales en 12 ciudades. Miles de empleados. Mi abuela construyó todo eso desde cero hace más de 40 años, cuando era una mujer joven que no tenía nada más que un par de llaves inglesas y la misma terquedad que vi en los ojos de su hijo cuando mi abuela me contó lo que hizo por ella. El silencio que llenó la cocina era diferente a todos los silencios anteriores. No era un silencio de tristeza ni de miedo, era un silencio de asombro. De esos que aparecen cuando la vida revela que las cosas no son lo que parecían. Que la anciana del auto viejo no era solo una anciana con un auto viejo. Que el gesto silencioso de un mecánico no fue recibido por cualquier persona. Fue recibido por alguien que entendía exactamente lo que ese gesto significaba, porque ella misma había vivido del otro lado de la misma historia. Doña Lucinda miró la carpeta, miró a Camila, y con la voz más serena que pudo encontrar, preguntó lo único que una madre pregunta cuando el mundo le ofrece algo que parece demasiado bueno para ser real. «¿Qué quieren con mi hijo?» Camila cerró el portafolio, se quitó los lentes, y por primera vez desde que llegó, dejó de ser la ejecutiva del traje gris y se convirtió en lo que realmente era, la nieta de una mujer que había encontrado bondad donde menos la esperaba y que no estaba dispuesta a dejar que esa bondad quedara sin respuesta. «Quiero ofrecerle lo que se merece, señora Lucinda»,
Y créame cuando le digo que lo que mi abuela tiene preparado para Elian es mucho más grande que un empleo. En ese momento, afuera, el sonido de unos pasos cansados se acercó por el pasaje. Pasos lentos, pesados, de alguien que vuelve a casa sin buenas noticias otra vez. La puerta de fierro se abrió con el mismo chirrido de siempre. Y Elian Bracamonte entró a su casa, con la camisa empapada de sudor y la mirada en el piso, sin saber que del otro lado de la cortina de flores lo esperaba la respuesta a todas las noches que pasó mirando el techo sin poder dormir. Elian se quedó paralizado en la entrada. La mochila resbaló de su hombro y cayó al suelo con un golpe sordo. Miró a su madre, miró a la mujer del traje gris, miró al hombre del traje azul. Y su primer instinto, el instinto de alguien que ha recibido demasiados golpes como para esperar algo bueno, fue pensar que venían a cobrarle algo, que don Basilio había mandado abogados, que las piezas que usó para arreglar el auto de doña Carmela ahora eran una deuda legal que iba a enterrarlo todavía más. «Mijo», dijo doña Lucinda levantándose de la silla con una calma que contradecía todo lo que estaba sintiendo por dentro. «Siéntate. Estas personas te están buscando. Y es algo bueno». Elian no se sentó. Se quedó parado, con las manos a los costados, con la camiseta empapada de sudor pegada al cuerpo, con los ojos yendo de un rostro a otro buscando la trampa. Porque la vida le había enseñado que cuando algo parece bueno, casi siempre es porque todavía no has visto la letra pequeña. Camila se puso de pie. Se acercó a él sin prisa, manteniendo una distancia respetuosa, como si entendiera que ese hombre necesitaba espacio para procesar lo que estaba pasando. «Elian, mi nombre es Camila Piedrasanta. Soy nieta de la señora a la que usted le arregló el auto hace unos días». «La señora Carmela». El nombre atravesó el aire como una chispa. Elian abrió los ojos un poco más. La imagen de doña Carmela apareció en su mente con una claridad absoluta. La mujer pequeña, el moño blanco, el monedero de tela bordada, las manos temblando, los ojos húmedos diciendo, «Dios te va a devolver esto, hijo». «¿Doña Carmela está bien?», fue lo primero que preguntó. No preguntó qué querían. No preguntó por qué estaban ahí. Preguntó si la anciana estaba bien. Y ese detalle, esa reacción instintiva que revelaba dónde estaban realmente sus prioridades, hizo que el licenciado Peñaranda levantara la mirada de su carpeta por primera vez desde que llegaron. «Mi abuela está perfectamente», dijo Camila, y algo en su voz se ablandó. «De hecho, no ha dejado de hablar de usted desde esa tarde. Pero antes de explicarle por qué estamos aquí, necesito que sepa algo». Camila volvió a la mesa, tomó la carpeta con el logo impreso y la abrió frente a Elian, que se había acercado despacio, como un animal que huele comida pero sospecha de la jaula. «Mi abuela, Carmela Piedrasanta, fundó hace más de 40 años lo que hoy es el Grupo Automotriz Piedrasanta. Es la red de talleres, concesionarios y centros de servicio automotriz más grande de la región». Elian miró la carpeta. Vio fotografías de instalaciones enormes, modernas, con equipos que él solo había visto en revistas. Vio números que no terminaba de procesar. Vio el rostro de doña Carmela en una foto corporativa, más joven, con un traje elegante y una sonrisa serena, parada frente a un edificio con el nombre Piedrasanta en letras gigantes. La misma mujer que había empujado un auto viejo hasta su taller con las manos temblorosas y un monedero casi vacío. «No entiendo», dijo Elian con la voz ronca. Ella no podía pagar. Me dijo que no le alcanzaba». Camila asintió. «Mi abuela hace esto. Lo ha hecho durante años. Sale sola, sin escolta, sin chofer, con ropa sencilla y un auto viejo que guarda específicamente para estos recorridos. Va a talleres mecánicos, a negocios pequeños, a lugares donde la gente trabaja con las manos, y observa cómo tratan a una persona que parece no tener nada. Observa quién cobra de más, quién miente, quién ignora, quién humilla, y observa quién hace lo correcto cuando nadie lo obliga». El silencio que siguió fue tan denso que Elian podía escuchar su propio corazón latiendo en las sienes. «Es su forma de encontrar personas», continuó Camila. «Personas reales, personas con carácter. Mi abuela dice que el talento se puede enseñar, pero la dignidad no. Que un diploma lo consigue cualquiera con dinero, pero que un hombre que arregla el auto de una desconocida sin cobrarle un centavo
sabiendo que puede perder su trabajo por hacerlo, eso no se enseña en ninguna escuela. Elian se apoyó en la pared. Las piernas le temblaban. No de miedo, de algo que no tenía nombre. Algo que estaba entre la incredulidad y la emoción, entre el alivio y el vértigo de estar parado al borde de algo enorme, sin saber si el siguiente paso lo llevaría hacia arriba o hacia el vacío. Mi abuela visitó 14 talleres antes de llegar al suyo, Elian. En 9 le cobraron de más. En 3 ni siquiera la atendieron. En 1 le dijeron que el auto no valía la pena arreglar y que mejor lo vendiera como chatarra. Usted fue el único que la miró a los ojos, el único que le dijo que guardara su dinero, el único que le arregló el auto como si fuera el auto más importante del mundo. Doña Lucinda, que había estado escuchando en silencio desde su silla, se llevó la mano al pecho. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Sostenía las lágrimas con la misma fuerza con la que había sostenido todo en su vida. El licenciado Peñaranda abrió su carpeta y sacó un documento. Lo puso sobre la mesa, con la precisión de un cirujano, colocando un instrumento. Señor Bracamonte, el Grupo Piedrasanta le está ofreciendo formalmente la dirección técnica de un nuevo centro de servicio automotriz que se inaugurará en las próximas semanas. Es un proyecto que la señora Carmela ha estado planificando personalmente. Un taller modelo, con tecnología de primer nivel, capacitación continua y un principio que la señora Piedrasanta considera innegociable. Servicio justo, honesto y accesible para todas las personas, sin importar cuánto dinero tengan en el bolsillo. Elian miró el documento. Las letras se movían frente a sus ojos porque las manos le temblaban tanto que el papel vibraba entre sus dedos. El salario, los beneficios y las condiciones están detallados ahí, continuó el licenciado. Pero la señora Piedrasanta me pidió que le transmitiera algo que no está escrito en ningún contrato. Hizo una pausa. Miró a Elian directamente. Me pidió que le dijera que ella no le está dando este puesto como un premio ni como una caridad. Se lo está dando porque usted demostró, en 3 horas de trabajo silencioso, lo que muchos profesionales con 20 años de experiencia no han demostrado jamás. Que el verdadero valor de un hombre no está en lo que cobra, sino en lo que hace cuando nadie le va a pagar. Elian dejó el documento sobre la mesa, no porque no le importara, sino porque sus manos ya no podían sostener nada. Se quedó mirando un punto fijo en la pared. Respiraba con la boca entreabierta. Los ojos le ardían, pero no parpadeaba, como si parpadear significara despertar de un sueño que no quería que terminara. «Hay algo más», dijo Camila, y su voz ahora era más suave, más cercana, como si estuviera hablando con alguien que conocía desde mucho antes de ese día. Mi abuela se enteró de la situación de su madre. Los estudios médicos que necesita. Doña Lucinda levantó la cabeza. El Grupo Piedrasanta tiene convenio con la Clínica Integral del Valle. Todos los estudios, el tratamiento completo, absolutamente todo lo que doña Lucinda necesite va a estar cubierto. Sin costo, sin condiciones, sin letra pequeña. Esa fue la línea. Esa fue la palabra exacta, el sonido preciso que rompió el dique que Elian había construido durante años para no derrumbarse frente a nadie. Podía soportar la pobreza, podía soportar la humillación, podía soportar las puertas cerradas y los días sin luz y las noches mirando el techo. Pero escuchar que su madre iba a estar bien, que alguien se iba a ocupar de lo único que le quitaba el sueño, de lo único que le dolía más que su propia miseria, eso no pudo soportarlo. Se cubrió el rostro con las manos, esas manos sucias, esas manos agrietadas, esas manos que nadie miraba, y lloró. Lloró como no había llorado desde el día que enterró a su padre. Lloró con los hombros sacudiéndose, con la respiración entrecortada, con ese sonido gutural que hacen los hombres fuertes cuando finalmente se permiten ser humanos. Doña Lucinda se levantó, caminó hasta su hijo, lo abrazó como lo había abrazado noches atrás, cuando él llegó sin trabajo y sin esperanza. Pero esta vez el abrazo era diferente. Esta vez no era un abrazo para sostener, era un abrazo para celebrar. Camila miró al licenciado. El licenciado miró a Camila. Y ambos hicieron algo que los profesionales de su nivel rara vez hacen. Se quedaron en silencio. Porque hay momentos que no necesitan abogados, ni contratos, ni carpetas con logos dorados.
Hay momentos que solo necesitan a una madre y a un hijo abrazados en una cocina sin luz, llorando juntos porque la vida acaba de demostrarles que la bondad no se pierde. Solo tarda en volver. Cuando Elian levantó el rostro, con los ojos rojos y las mejillas mojadas, miró a Camila y dijo lo único que podía decir, lo único que tenía sentido, lo único que cabía en ese momento. Dígale a su abuela que gracias, y que si me da la oportunidad, voy a hacer que ese taller sea el lugar que ella soñó. Se lo prometo con las mismas manos que le arreglaron el auto. Camila sonrió. Por primera vez desde que llegó. Una sonrisa real, sin cálculo, sin estrategia. La sonrisa de alguien que acaba de confirmar que su abuela, una vez más, tenía razón. Se lo voy a decir, pero conociéndola, probablemente ya lo sabe. Afuera, el sol se había puesto. El pasaje estaba oscuro. Pero dentro de esa casa, por primera vez en mucho tiempo, algo brillaba. Y no era una vela. Semanas después, la ciudad amaneció diferente para Elian Bracamonte. No porque el sol saliera distinto ni porque las calles hubieran cambiado, sino porque él ya no era el mismo hombre que caminaba 17 cuadras, con la mirada en el suelo contando los pasos para no pensar. Ahora caminaba con la espalda recta, con los ojos al frente, con algo en el pecho que no sentía desde que era niño, y su padre lo subía a sus hombros para que pudiera ver por encima de la multitud. El nuevo centro de servicio automotriz Piedrasanta estaba ubicado en una esquina amplia, a pocas cuadras de la avenida principal, en un edificio que había sido completamente renovado. Paredes blancas, pisos limpios, herramientas organizadas con una precisión que a Elian le recordaba a las manos de su padre, acomodando cada llave en su lugar exacto después de cada trabajo. Había 6 puestos de servicio equipados con tecnología que Elian solo había visto en revistas. Había una sala de espera con sillas cómodas, agua fresca y un televisor que pasaba documentales sobre mecánica clásica. Y en la entrada, sobre la pared principal, había un letrero que doña Carmela había mandado hacer personalmente. No tenía el logo de la empresa. No tenía un eslogan de marketing. Tenía una frase escrita con letras simples sobre fondo blanco. El verdadero valor de un servicio no se mide por lo que cobras. Se mide por lo que dejas en la persona que confió en ti. Elian leyó esa frase cada mañana durante semanas. Y cada mañana, algo adentro de él se acomodaba un poco más, como las piezas de un motor que finalmente encuentran su lugar. La inauguración fue un día que Elian grabó en su memoria con la claridad de una fotografía. Llegó temprano, como siempre. Se puso el uniforme nuevo, un overol azul oscuro con el logo de Piedrasanta bordado en el pecho y su nombre cosido sobre el bolsillo izquierdo. Se miró en el espejo del baño del taller, y por un momento no se reconoció. No por la ropa, por los ojos. Tenía los mismos ojos oscuros de siempre, pero ahora había algo diferente en ellos, algo que se parecía a la paz. A las 9 de la mañana, un auto negro se detuvo frente al taller. Elian lo reconoció de inmediato. Era el mismo auto que había llegado al taller Echenique buscándolo. Pero esta vez, del asiento trasero no bajó Camila sola. Primero bajó el licenciado Peñaranda, que sostuvo la puerta con una mano firme. Luego bajó Camila, con un vestido blanco que le daba un aire completamente distinto al del traje gris. Y finalmente, despacio, con la misma calma con la que empujaba aquel auto viejo por la calle, bajó doña Carmela Piedrasanta. Pero esta vez no llevaba el vestido de algodón desteñido. No llevaba el bolso de cuero con el cierre roto. No tenía las manos temblorosas, ni los ojos de quien pide ayuda. Llevaba un traje color marfil, elegante sin ser ostentoso, con un collar discreto y el cabello blanco peinado con esa sofisticación que solo tienen las mujeres que llevan décadas sabiendo exactamente quiénes son. Caminaba con un bastón de madera tallada, que usaba más por costumbre que por necesidad, y en sus ojos, esos mismos ojos oscuros que Elian recordaba humedecidos junto al capó de un auto moribundo, ahora brillaba algo que iba más allá de la gratitud. Brillaba orgullo. Elian salió a recibirla. Se paró frente a ella y durante un momento largo no supo qué hacer. No sabía si darle la mano, si abrazarla, si hablar o callarse. Todo lo que había ensayado mentalmente durante días se evaporó en el instante en que la tuvo enfrente. Fue doña Carmela quien rompió el silencio. «Déjame ver tus manos, hijo». Elian extendió las manos.
Las mismas manos de siempre, agrietadas, oscurecidas, con las uñas que nunca terminaban de quedar limpias por más que las restregara. Las manos de un mecánico. Doña Carmela las tomó entre las suyas. Las sostuvo con la misma firmeza con que las había sostenido aquel día en el taller de don Basilio, cuando el motor arrancó y ella le dijo que Dios se lo iba a devolver. «Estas manos», dijo ella con la voz clara y serena, «son exactamente lo que yo estuve buscando durante años. No manos que supieran arreglar motores, eso lo hace cualquiera. Manos que supieran arreglar la fe de una vieja en la gente». Elian apretó los labios, respiró hondo, asintió sin poder hablar porque la garganta se le había cerrado otra vez. «Yo empecé como tú, Elian», continuó doña Carmela sin soltar sus manos, «con las manos sucias, sin dinero, sin nadie que creyera en mí. Un día, hace más de 40 años, un hombre me regaló una reparación cuando yo no tenía cómo pagar. Nunca supe su nombre, nunca pude agradecerle, pero me prometí que si algún día llegaba lejos, iba a buscar personas como él, personas que hacen lo correcto, no porque alguien los esté mirando, sino porque no saben hacer las cosas de otra forma. Tú eres esa persona, mijo, y este lugar es tuyo». Lo soltó, dio un paso atrás, miró el taller, miró el letrero, miró a su nieta, y sonrió con esa sonrisa que tienen las personas que han vivido lo suficiente para saber que el mejor negocio del mundo es invertir en alguien que tiene el corazón en el lugar correcto. La inauguración fue sencilla, pero significativa. Vinieron vecinos del barrio, clientes del antiguo taller Echenique que se habían enterado del nuevo proyecto, y algunos periodistas locales que alguien del equipo de Camila había contactado. Pero la persona más importante que entró por la puerta del taller esa mañana no fue ningún periodista ni ningún empresario. Fue doña Lucinda. Llegó caminando del brazo de una enfermera joven que la acompañaba desde que habían comenzado sus estudios médicos en la Clínica Integral del Valle. Los resultados habían sido alentadores. El tratamiento estaba funcionando. Las manos ya no le temblaban tanto. Las piernas respondían mejor. Y las ojeras que antes parecían permanentes habían empezado a desvanecerse como sombras que retroceden cuando llega la luz. Doña Lucinda entró al taller y se detuvo en la puerta. Miró todo a su alrededor con los ojos muy abiertos. Las instalaciones brillantes, las herramientas nuevas, el nombre de su hijo bordado en un uniforme limpio, y el letrero sobre la pared que hablaba de valor y confianza con las mismas palabras que ella le había repetido toda la vida sin saber que alguien más en el mundo pensaba igual. Elian la vio. Cruzó el taller y la abrazó, no con prisa, no con urgencia, con la calma de un hombre que finalmente puede abrazar a su madre sin sentir vergüenza por no poder darle lo que merece. Porque ahora podía, ahora sí podía. «Lo lograste, mijo», susurró doña Lucinda contra su hombro. «Tu papá estaría tan orgulloso. Lo logré porque tú me enseñaste a no rendirme, mamá. Todo esto es tuyo». «No, Elian, todo esto es de tus manos. Yo solo las guié cuando eran pequeñas. El resto lo hiciste tú. Había una persona más que llegó esa mañana. Una persona que Elian no esperaba ver, pero que esperaba con todo el corazón. Oswaldo Pimentel apareció en la puerta del taller, con una bolsa de herramientas colgando del hombro y una expresión que mezclaba nervios con emoción. Elian lo había llamado 3 días antes. Le había dicho que el nuevo taller necesitaba un jefe de mecánicos. Alguien confiable, alguien que supiera trabajar en silencio y defender a sus compañeros cuando hiciera falta. Alguien que entregara una dirección escrita en un cartón cuando todo el mundo le decía que se callara. Oswaldo había aceptado sin pensarlo 2 veces. Había dejado el taller Echenique esa misma tarde, recogiendo sus cosas mientras don Basilio le gritaba desde la oficina que era un malagradecido y un traidor. Oswaldo no respondió. Solo caminó hacia la salida, se detuvo en la puerta, se giró y dijo con la calma de quien ya no tiene nada que perder: «Don Basilio, usted me enseñó algo importante. Me enseñó exactamente el tipo de jefe que nunca quiero ser». Y se fue. Ahora estaba parado en la entrada del nuevo taller, mirando a Elian con esa sonrisa torcida de siempre. La sonrisa que aparecía en los momentos más inoportunos y que esta vez aparecía en el momento perfecto. «¿Necesitas un mecánico, hermano?», dijo Oswaldo levantando la bolsa de herramientas. Elian caminó hacia él. Le estrechó la mano.
Lo jaló hacia un abrazo fuerte, de esos que hacen ruido cuando las espaldas chocan, de esos que dicen todo sin decir nada. Siempre, hermano, siempre. Y mientras el taller se llenaba de gente, de conversaciones, de ese zumbido vital que tienen los lugares donde algo bueno está empezando, don Basilio Echenique estaba sentado solo en su oficina, detrás de su vidrio manchado de polvo, mirando un taller cada vez más vacío. Los mejores clientes se habían ido, los mejores mecánicos se habían ido. Las reseñas negativas seguían acumulándose como una marea que no retrocede, y el reloj dorado que siempre mostraba con orgullo, ahora marcaba una hora que a nadie le importaba en un lugar donde ya nadie quería estar. No perdió el taller de golpe. Lo fue perdiendo despacio, como se pierden todas las cosas que se construyen sobre mentiras. Primero un cliente, luego otro, luego un empleado, luego la reputación, luego el sueño, y finalmente la certeza de que uno sabe lo que hace. Don Basilio nunca entendió qué salió mal, y esa fue su verdadera derrota. No perder el negocio, perder la oportunidad de entender por qué lo perdió. Pasaron los meses. El centro de servicio Piedrasanta se convirtió en referencia del barrio, luego de la zona, luego de la ciudad entera. La gente hacía fila para llevar sus autos, no porque fuera el más barato, no porque fuera el más rápido, porque era el único lugar donde te miraban a los ojos. Te explicaban exactamente qué tenía tu auto, te cobraban lo justo y te devolvían el vehículo funcionando como debía funcionar. Sin trucos, sin piezas innecesarias, sin mentiras disfrazadas de tecnicismos. Elián dirigía todo con la misma seriedad silenciosa con la que siempre había trabajado. No gritaba, no amenazaba, no usaba el miedo como herramienta. Hablaba